Yeshua, Yeshua, Yeshua. Viviendo en la era del engaño. Así he titulado este audio. Viviendo en la era del engaño. Hoy en día la gente no sabe ni en qué creer ni en quién. Y es por esto que prefieren creer las mentiras del enemigo que en la verdad de Jesucristo. Y yo me pregunto por qué es más fácil creer una gran mentira que al final solo traerá destrucción. ¿Por qué creer en una mentira que al final solo te destruirá? Y escuché a alguien decir que las mentiras o la gran mentira apelan a elementos que hay en la psicología de las masas. Pero yo personalmente creo que estamos viviendo hace mucho tiempo ya, Primera de Timoteo 4:1, que lo voy a leer y dice así. Pero el Espíritu dice claramente o expresamente que en los postreros tiempos, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Wow. Yo creo que sin temor a equivocarme, amados que me están escuchando, estamos viviendo ya en un tiempo extremadamente peligroso. En un mundo donde la traición, la mentira, el engaño, la manipulación fluye de manera natural. Estamos viviendo la era del engaño, la era de las máscaras, de las dobles personalidades o de las múltiples, porque hay personas con las cuales me he topado, no con dos personalidades, sino con varias, cayendo así en el peligro de la apostasía. ¿Saben, amados, que el apóstol Pablo señaló todo esto como una revelación del Espíritu Santo? Donde confirmaría que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos, o sea, los tiempos en que estamos viviendo tú que me estás escuchando y yo que te estoy hablando, en los cuales estamos viviendo ya, y que el Señor nos lo advierte en su palabra, y nos lo advirtió en su palabra en Primera de Timoteo 4:1. ¿Y cuáles son estos peligros? Yo comenzaré con algunos de ellos, porque no me alcanzaría este audio para nombrar ni la mitad de los peligros que hay hoy en día. Estamos viendo el peligro donde algunos, yo diría que la mayoría, apostatarán de la fe. Y estoy hablando de aquellos que se llaman hijos de Dios. La apostasía es algo tremendo que está metido en las iglesias. Pero yo diría que la mayoría van a apostatar de la fe. Que en resumen se refiere a la cruz, donde ya estamos viendo a muchos alejarse y alejados de ella. Se han alejado de la cruz como ese medio que tenían de salvación y victoria. Hay muchos hombres y mujeres que después de conocer de Jesús, después de amarle, de seguirle y servirle, han salido a decir a boca llena cosas que no van con un hijo de Dios. Han salido a decir a boca llena cosas que van en contra de la palabra de Dios, justificando, por ejemplo, la ideología de género, justificando el adulterio, la mentira, el engaño. Es tan tremendo, hermanos, porque incluso en estos días escuché a alguien hablar en las redes sobre el adulterio. Escuchen la apostasía hasta donde ha llegado. Un hombre que se llama o se hace llamar hombre de Dios dice que el adulterio no es pecado cuando ambas partes están de acuerdo. ¡Qué horror!
Esto es parte de la apostasía. Estamos viendo adulterio, estamos viendo robo, estamos viendo prostitución, masturbación, pornografía, entre otras cosas bien delicadas, apostatando de esta manera de la fe. O sea, queriendo pecar deliberadamente en estos últimos días, donde comienza el cumplimiento de las profecías del fin. Esto es un peligro grande, hermano, el que acabo de leer. Muchos, si no la mayoría, apostatarán de la fe. Otro peligro es el peligro del engaño. Espíritus engañadores, personas llamándose hombres y mujeres de Dios con la Biblia en la mano y llevando al pueblo de Dios a la muerte, a la destrucción, a una separación de Dios. Y lo más terrible es que estos espíritus engañadores están usando la palabra de Dios para que puedan caer en el engaño. O sea que no solo se apostatará de la fe, sino que se escucharán a espíritus malignos de error. Sí, en hombres y mujeres que se hacen llamar de Dios. Es tanta la desesperación del hombre de estos tiempos, del ser humano hoy en día, que prefieren esto o cualquier cosa que buscar a Dios ellos mismos. Les parece más fácil escuchar a los burladores. Le parece más fácil escuchar a los religiosos que les hacen ver y creer en la mentira del enemigo y hacen que algo parezca lo que en realidad no es. Yo voy a leer y voy a decirles en la palabra de Dios lo mal que muchos en estos tiempos van a estar apostatando de la fe. Y quiero repetirles lo que les acabo de decir. Van a escuchar a burladores, a mentirosos, a truhanes, lisonjeros, a religiosos que les harán ver y creer que van bien, que ahí con ese pecado oculto que tienen van bien, que un día de estos lo pueden dejar. Van a creer la mentira del enemigo y les va a hacer que eso que ustedes están haciendo o viviendo parezca algo suave, algo que no es pecado o algo que puede ser perdonado por Dios, pero quizás más adelante. Familias, hombres, mujeres que me escuchan, las cosas no son tan fáciles, porque si fuera así, Jesús no hubiera tenido que ir a la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué ir a la cruz si todo puede ser tan fácil y arreglado a la manera de cada uno? Otro peligro que hay, y nos lo está mostrando el Señor en su palabra, en 1 de Timoteo 4:1, es el peligro de las falsas doctrinas. Y esto sí que se ve. Doctrinas de demonios, las llama el Señor. El Señor las llama de esta manera porque han usado su palabra, han usado las cosas que están en la Biblia para poderlas acomodar a cada persona y darle la libertad de andar quizás en pecados inmundos, en vez de venir a arrepentirse y dejar su mala conducta, su mal camino, no escuchando más las falsas doctrinas de uno y de otro, sino estando en el lugar donde Dios te permitió establecerte para que crecieras como su siervo, como su ungido, como su hijo amado. En estos días que estamos viviendo, todos los espíritus demoníacos van a seducir, van a distraer, ya lo están haciendo, van a desenfocar a muchos, van a ocupar con demasiadas cosas a los hijos de Dios y van a desviar, escucha muy bien, al creyente, a los hijos de Dios, los van a desviar y los van a llevar lejos de la verdadera fe, haciendo que por el desespero, por el afán de conseguir sus sueños, sus metas, sus proyectos, qué sé yo, los llevarán a creer en doctrinas falsas o sectas peligrosas, raras, inspiradas por ¿quiénes? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por espíritu de demonios
o sea, por el mismo Satanás. Familia, se va a escuchar bien, va a parecer que es algo bueno. Incluso serán acompañados hasta de milagros y de cosas sorprendentes, pero no es la verdad de Cristo. Son espíritus de demonios, guiados por el mismo Satanás. Bendito Dios. Sabes que cuando Dios me estaba dando esta palabra, este audio, yo estaba súper impactada porque es algo que he venido viendo ya hace mucho. Por eso comencé este audio diciéndoles que aunque hay diversas opiniones, yo me conformo con creer en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Por eso comencé diciéndoles que hace mucho ya estamos viviendo Primera de Timoteo 4:1. Bendito Dios. ¿Sabías que el apóstol Pablo escribió a Timoteo acerca de estos postreros tiempos? Claro que eso está ahí, en la bendita y poderosa palabra de mi Señor. Aquella que nos cuesta tanto leer, que nos da tanta pereza leer, aquella que nos da pereza escudriñar, pero que ahí están todos esos tiempos, aquellos que ya pasaron, los que estamos viviendo y los que se vienen. Y Pablo escribe a Timoteo de estos tiempos debido al peligro de las falsas doctrinas en los postreros tiempos. Si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, entonces él tenía que saber esto. Él debía mantenerse como un guía hacia la verdad y la fe en Jesucristo. Y yo creo que tú que me estás escuchando necesitas saber esto, porque todos tenemos ese llamado de parte de Dios. Tenemos que ser guías para otros. Tenemos que serle fiel al Señor para predicar su único evangelio y su única verdad. En nada más podemos creer y a nadie más podemos predicar. Si se perdiera esto, familia, si se perdiera esto, se perdería el enfoque, que es lo que estamos viviendo y viendo hoy. Ya estamos viviendo el desenfoque de la iglesia. Gente de toda clase, de toda lengua, de toda nación, ministros, siervos de Dios, desenfocados del evangelio de Jesús. Y yo soy una mujer que pienso, y a lo mejor tú podrás decir cualquier cosa de mí, pero con todo el amor y respeto te digo, no me importa, no me interesa lo que tú pienses de mí. A mí me interesa lo que Dios realmente piensa de esta esclava de su amor. Y yo soy una mujer que creo y que pienso que la palabra de Dios no hay por qué ayudarle. Así que si alguien pudiera tener todas las verdades del cristianismo a la luz obviamente de la palabra, pero adoptara otras doctrinas raras o cosas raras, estas contrarrestarán la influencia y quitará el efecto de la verdadera ley, de la verdadera fe, del verdadero evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Algo que no podemos permitir nosotros. Esto es apostatar de la fe. Si nosotros, sabiendo, teniendo conocimiento de cosas de la Biblia, adoptamos otras doctrinas y queremos ayudar a Dios y en su palabra para poder deslumbrar quizás a otros, para poder caer bien a otros, o no sé lo que tú estás buscando. Yo lo único que anhelo es ser luz y sal de esta tierra, del mundo entero, por gratitud. Por gratitud, porque yo reconozco que iba para el infierno y Jesús me sacó de allí a través de la cruz, a través de su sangre derramada en la cruz. Por eso yo me dedico y me dedicaré todos los días de mi vida a predicar la verdad del evangelio de Jesucristo que está en su palabra. Nada más me interesa predicar. Hoy quiero contarles que un artículo en los Estados Unidos hace mucho tiempo, no voy a dar mucha información de esto, que la tengo toda clara, pero solo quiero contarles que un artículo en los Estados Unidos publicó hace tiempos sobre un pastor de Virginia, que él prefería predicar sobre Bosnia, sobre la justicia, sobre la paz mundial, sobre la economía, en vez de predicar del evangelio de Jesús y de la salvación.
Y esto lo cuento para que tú veas que desde mucho tiempo atrás se ha venido manifestando ya esto. Y para este tiempo con más fuerza. Esto que te acabo de decir y que te acabo de contar es un ejemplo de un hombre que dedicó su vida a apostatar de la fe, creyendo que lo estaba haciendo bien. Y nosotros no podemos ir por la vida creyendo que lo estamos haciendo bien, porque hay mucho teatrico, porque hay muchas luces, mucho juego y espectáculos dentro del altar. No, 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 no. Nosotros no podemos creer que lo estamos haciendo bien. Nosotros tenemos que saber y tener la certeza de que lo estamos haciendo bien a la manera de Jesús y como está escrito en su palabra. Este hombre se dedicó a apostatar de la fe y siguió su propia dirección. No quiero ni siquiera decirte dónde estará ese hombre en este momento. Cuando se apostata de la fe, se cae en cosas falsas, en cosas terribles, y se abandonan las enseñanzas esenciales de la palabra de Dios. También te dije ahora que a la palabra de Dios no hay que ayudarle, ni que añadirle, ni que quitarle. Bendito sea Dios, cuando ella es tan clara y tan sencilla. Algún parecido con la realidad es pura coincidencia. Amados, tenemos que estar alertos. Y ese es mi llamado de hoy antes de orar. Mi llamado para cada uno de nosotros, porque no creas que te estoy predicando a ti. Me predico a mí primero y siempre lo he dicho cuando Dios me da la oportunidad de hacerlo. Tenemos que estar alertas, atentos, despiertos, porque esta doctrina demoníaca está dentro de la iglesia con una apostasía terrible. Estos son seres angelicales que se han rebelado contra Dios y que sutilmente han estado engañando a hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios, pero débiles en la fe, para alejarlos de la verdad, con enseñanzas específicas de esos espíritus engañadores. Entonces por eso vemos ciertas liberaciones, ciertas cosas que ellos pueden hacer y manifestarse en cosas tremendas, donde tú dices, wow, aquí está la presencia de Dios. Y mentira, porque son enseñanzas específicas de estos espíritus engañadores. Créanme, los demonios existen y están graduados de teología. Ellos se conocen la Biblia de Génesis, Apocalipsis, del derecho al revés. Ellos saben de lo que te están hablando y cómo te están enredando con la palabra misma. Hoy no solamente mi llamado es a que estemos atentos, despiertos y alertas, sino a que leamos la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos la revele, que queremos que sea una revelación de espíritu a espíritu. Créanme, estos demonios están graduados en teología y en la palabra de Dios. Se la saben. Por eso yo casi todos mis audios les insto y les insto a que lean, a que busquen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, mediten en ella, estudien las escrituras y prepárense para estos tiempos. Así declaro en el nombre de Jesús. Así yo declaro que si lo hacen de esta manera, no los van a engañar, no serán engañados. Y tú y yo seremos de los que nos paremos en la brecha, creyendo en lo que tú y yo estamos leyendo y en lo que Dios nos está hablando al hacerlo. Recordemos que en Génesis 3, ahí encontramos la primera doctrina demoníaca. Esto está, familia, esto está desde los primeros tiempos y va a estar hasta el último tiempo de la existencia de esta humanidad. En Génesis 3 dice, o ahí lo puedes leer, y ahí encontraremos la primera doctrina demoníaca. Esto nos habla que desde el principio ha existido las falsas doctrinas, y en este tiempo sí que las hay. Y en los versos 4 y 5, ahí Satanás, hablando de la serpiente, le dijo a Eva, yo quiero que lo leamos, el verso 4, yo quiero que lo busquemos y lo leamos rápidamente. Y la serpiente dijo a la mujer,
en realidad no morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Sí, cómo no. Oh Padre Santo y amado, bendito seas mi Rey. ¿Sabes que esta doctrina demoníaca ha tenido al ser humano en una carrera de rivalidades, de envidias, de mentiras, de traiciones? Como empecé diciéndoles al principio. Y todo esto lo vemos dentro de la iglesia de Jesús. ¡Qué tristeza esto de verdad! Dentro de los hogares lo estamos viendo, dentro de los matrimonios, los hijos, los padres, entre amigos, allí en los lugares de trabajo. Esta doctrina satánica está en las fuerzas armadas, en la política. En todas partes está esta doctrina de demonios y esta doctrina satánica. Ha encontrado la forma de regresar a la raíz que les leí en Génesis 3:5. Esta raíz la podemos volver a leer y dice, o sea, la idea loca está ahí. Y es la idea descabellada que tú y yo podemos ser dioses. Imagínate el enemigo, imagínate Satanás, imagínate la serpiente hablándole a Eva, diciéndole, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Bendito Dios. Es hora de que nos levantemos, que nos quitemos los velos mágicos que muchos tienen en sus ojos, en sus oídos, porque han querido ver las cosas como han querido y han querido escuchar solo a esas doctrinas que les soban el pecado, que no les quitan el pecado a la luz de la palabra, que no reprenden el pecado en tu vida, sino que les alientan y les animan para que más adelante lo vayan dejando o vean a ver cómo van viviendo, pero que no se preocupen, que no se intranquilicen. Oh Señor, porque pueden ser dioses, pueden ser como dioses que conocen el bien y el mal. ¿Saben, familia? Esta idea descabellada opera de manera independiente de Dios. Está escrito en la Biblia, sí, pero Satanás usó a Eva para que ellos pudieran caminar independientemente de Dios. Y esto es algo que yo te lo digo, está escrito, está en la Biblia. Nada vamos a lograr lejos y apartados de Dios. Esto es algo totalmente falso, descabellado. Y lo peor es que muchos lo creen así. Muchos lo están creyendo así. Y para mí solo son farsantes, emisarios de la palabra de Dios, a los que pronto les van a pedir cuenta. Bendito Dios. El Espíritu Santo de Dios, como nuestro Paracleto hermoso, nuestro mejor amigo, nuestra mejor guía, nos dice claramente, por eso vuelvo y repito lo que les leo en la palabra, pero el Espíritu dice claramente, expresamente, que en los postreros tiempos, Él lo está diciendo claramente, que vamos a tener con urgencia que volver a Jesús. Vuélvete a Jesús, tú que me estás escuchando, vuélvete a Jesús con urgencia. Que vamos a tener que volvernos ya a la cruz, leer diariamente la Biblia, estudiarla cada uno, meditar en ella y así en estos postreros días no seamos de los que apostataremos de la fe, ni de los que seremos engañados, ni escuchando doctrinas erróneas de engaño. Antes, por el contrario, nos pararemos en la brecha, creyendo en Yeshua HaMashiach, creyendo en Yeshua como nuestro único camino, nuestra única verdad y nuestra única vida. Vamos a revestirnos en esta hora. Y ahí donde tú estás, yo te pido que te revistas, reviste a tu familia, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, tus nietos, tus padres, tu familia, todos los que te rodean. Vamos a tener que revestirnos diario con la armadura de Dios que está en Efesios 6:10 al 18.
Nos vamos a tener que revestir con la coraza de justicia, con el casco de la salvación, con el cinto de la verdad, con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a tener que vestirnos con el escudo, con el escudo, con el escudo de la fe, con lo cual tú y yo vamos a poder apagar todo dardo de fuego del maligno. Vamos a poder rechazar toda doctrina de demonios, toda mentira del diablo, al cubrirnos con la armadura de Dios y con la palabra de Yahweh, con la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Nos cubriremos con la sangre glorificada de Jesús también cada día, y declararemos que el sello del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios, estará todos los días sobre nosotros. Tú lo tienes que comenzar a hacer. Tú tienes que aprender a orar, tienes que aprender a declarar la palabra en tu vida, parafrasearla para tu vida, para tu casa, para tu familia, porque estamos en tiempos peligrosos. Creemos que ningún espíritu engañador y ninguna doctrina de demonios tocarán nuestras vidas, nuestras casas, nuestros cónyuges. No tocarán ni engañarán a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a nuestras propias vidas. Eso es lo que vamos a creer al cubrirnos con todas estas armas que Dios nos ha dado para que lo hagamos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy sabemos y entendemos que los espíritus inmundos de engaño y que la doctrina torcida, demoníaca de Satanás ha estado rondando desde que el hombre existe, desde el primer Adán. Desde el primer Adán caminó por primera vez en el huerto del Edén, y aún vamos a tener que esperar a ver que muchas personas, escucha muy bien, muchas personas aún de tu iglesia apostaten de la fe. Qué triste. En estos tiempos finales, y peor aún, aceptando y acomodándose, asimilándose a cuanta falsa enseñanza prediquen aquellos que dicen ser hombres y mujeres de Dios. Pero tú, oh Señor, nos guardarás de todo esto, de todo lo leudado, de todo lo leudado nos guardarás. Guardarás nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Padre, las cosas que están escritas en la Biblia se cumplirán todas, y nadie detendrá tantas cosas que tendrán que acontecer, pues cada día vemos más y más y más la falsedad con la que se montan en púlpitos a predicar no la verdad de tu evangelio, sino la mentira del infierno, con sus falsas doctrinas, aún utilizando los medios de comunicación, radio, televisión, cine, internet, YouTube, las redes sociales, para propagar sus mentiras. La tecnología moderna usada para mal influenciar, para engañar, para controlar, para infundir miedo, terror, para traer prostitución, drogas, sexo, para destruir a los moradores de la tierra, pues más fácil propagan una mentira que la verdad tuya, mi Jesús. Todas las puertas se cierran para ti, Jesús, para tu palabra, para tu evangelio, pero se abren para el pecado, para la pornografía, el adulterio, la fornicación, para la mentira, para toda clase de pecado que seduce y destruye, como dice el dicho antiguo, y hoy en día es totalmente cierto. Una mentira viaja rápido y en primera clase, pero la verdad va a pie y sin zapatos. Bendito Dios. Amados, tú que me escuchas, hoy pidamos juntos a Dios perdón, porque hay más personas dentro de la iglesia de Jesús siguiendo doctrinas personales, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que obedeciendo lo que tú nos dices en tu palabra, que obedeciendo lo que Dios nos habla en su palabra por medio de sus pocos ministros fieles que quedan, por medio de nuestros amados pastores también, Alexandro y Catalina, los cuales bendigo en esta hora con toda bendición de lo alto. Guárdales y protégeles.
porque por la verdad han sido señalados, han sido perseguidos y han sido abandonados. Pero yo sé que son de los pocos ministros ungidos y santos que vamos a correr el riesgo y que vamos a elegir siempre tu camino, el que es correcto. Como Timoteo, como Pablo, mis amados pastores lo han predicado el evangelio de Jesús con temor y temblor, por amor y gratitud. Así lo enseñan a la grey que tú les diste, así lo enseñan a la grey que se les fue entregada para apacentar sin añadir y sin quitar nada de nuestro manual de vida, la Biblia. Por eso bendigo a mis pastores en esta hora y por eso declaro que están en tus manos de poder y protección. Ahora entiendo que esto no se trata del que mejor predique o del que se sepa la Biblia entera, sino que nuestra única meta sea predicar a Jesús y hacerlo famoso solo a Él. Hablar a otros de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, de su gran amor por la humanidad y que fue a la cruz para darnos perdón y salvación. Y luego, familia, luego para los que paguemos el precio, para los que no apostatemos de la fe, para los que no creamos en falsas doctrinas, para los que no nos vamos tras el engaño de espíritus malvados, para nosotros, familia, luego vendrá el cielo. Luego vendrá el cielo. Ahí donde tú estás, pídele perdón a Dios y dale gracias por tu salvación. Porque el evangelio de Jesucristo que está en la palabra de Dios, esta es la única y sana y verdadera doctrina de la cual tú y yo debemos hablar. Y más en estos tiempos postreros, más en estos postreros días, el evangelio de Jesucristo es el único que salva. Bendito y alabado seas tú, oh Dios. Viviendo en una era peligrosa, en la era del engaño. Pero aquel que entiende que todo esto se ha de manifestar porque escrito está, y que corre de esos lugares, se va y se aleja de esos lugares peligrosos, de esas doctrinas de demonios, se aleja de esas personas sin escrúpulos, mercaderes del evangelio, aquellos que sean capaces de discernir estos tiempos, aquellos que sean entendidos en estos tiempos y huyan al lugar que Dios te muestre, que Dios te colocó y te estableció, para que puedas crecer en el Espíritu, guiado únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Tú vas a experimentar el cielo un día, porque vas a ser parte de esa gran comisión, que llevas la verdad del Evangelio de Jesús a toda criatura, y les harás que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo que cumplan todas las cosas que están escritas únicamente en la palabra de Dios. Y he aquí, Yeshua estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yeshua. Yeshua, 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 eres tú el Hijo de Dios. Yeshua, eres tú, nuestro Señor, nuestro único Señor y nuestro único Salvador.
Yeshua, Yeshua. Guárdanos, Señor, en el puño de tu mano. Y aleja de nosotros, Señor. Aleja de nosotros todo apóstata, todo engañador y toda doctrina demoníaca. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, gloria a Dios y aleluya. Somos. Soy tu novia apasionada, esperándote para danzar. Jesús, Jesús.